Bienvenidos a los que nos acompañan a través de los medios. Aquí estamos, su iglesia, Capilla del Rey Orlando, su hermana Aileen Maldonado aquí. Con todos los hermanos hemos estado adorando al Señor, escuchando su palabra, siendo edificados unos con los otros. Y todavía falta más porque el Señor ha preparado mesa delante de nosotros, de la cual comeremos y tendremos mucho provecho espiritual. Así que recibimos pues a nuestro pastor Luis Germán Mercado. Permanezca allí sintonizado con nosotros. Muchas bendiciones a todos. Nuestro pastor con nosotros. Bendito seas. Puede sentarse los que todavía están de pie. Una calurosa bienvenida a aquel que nos visita por primera vez. Amén. Nuestro deseo es que todo aquel que nos visite se sienta bienvenido. Amén. Siempre, siempre. Y si viene por segunda vez, ya es de aquí. Mientras mi esposa, para los que no la conocen, la señora bella que estaba aquí dirigiendo, es mi esposa. Ella tuvo misericordia de mí y me dijo: sí, te acepto. Mi esposa hablaba comentaba sobre este último himno que cantamos. ¿Qué es lo que estás viendo?, decía el himno. Una tumba vacía. Jesús se levantó de la tumba. Algunos están viendo la tumba. Los hijos de Dios estamos viendo la tumba vacía. Porque Él vive por los siglos de los siglos. Amén. En cierta ocasión contaba el evangelista Billy Graham que había estado conversando con una señora que de forma muy peculiar salía de su trabajo a altas horas de la noche. Pasaba caminando frente a un cementerio sola. Alguien, al verla, en algún momento le preguntó: oiga, ¿y a usted no le da temor pasar por ese lugar tan lúgubre a tan altas horas de la noche y sola? Digo, no me da miedo, porque al otro lado está mi casa. Al otro lado de allí está mi casa. Y cuando yo algún día llegue allí, es porque ya estoy en mi casa, en la casa de mi Padre. Amén. Aleluya. No estaba viendo los panteones, las tumbas, estaba viendo algo más, algo más. Salmo, capítulo 3. Y verso 1. Salmo 3 y verso 1. Hay cerca de 6 autores, quizás más, en este libro de los Salmos. Hay una cosa que se repite una y otra vez en la mayoría de estos salmos, es que al comenzar hay un encabezamiento. Recuerde que fueron poemas a los cuales se le añadió música más adelante, eran cánticos. Uno de los autores que más aportó a la redacción de estos salmos era David, rey David. Mire lo que dijo, en el verso 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Tenía adversarios. Gente piensa que la vida de los siervos de Dios es nada menos que perfecta. Hay una vida perfecta. Todo es perfecto, todo está en su lugar.
Yo quiero decirle que los adversarios siempre estarán allí. Siempre habrá batallas. ¿Cómo sabría que Él me da la victoria si no atravesara por la batalla? Y el salmista comienza diciendo, se han multiplicado mis adversarios. Muchos, dice, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Dicho en otras palabras, está muerto, está acabado. Lo que hay para él, allí un poco más adelante, es tenebroso, no hay más para él. Y ahí aparece una palabra, Selah, Shelah o Shelah. Perdonen mi acento en el hebreo. ¿Qué significa eso? Allí en el Salmo 1, después del verso, en Salmo 3, después del verso 2, dice, Shelah o Shelah es una pausa. Porque este escrito fue enviado al músico principal, al director de alabanza. Y eso indicaba que la música allí se detenía. Había una pausa, pero no una pausa cualquiera. Era una pausa para meditar. No solamente era una pausa en el pentagrama, en la partitura de la música. El Shelah era para meditar, para estar quietos y pensar en todo lo que se dijo anteriormente. Y David está diciendo, mediten conmigo sobre esto. Se levantan adversarios. El adversario siempre dice, no hay para él salvación de Dios. El adversario siempre dice, no hay más. Ya se acabó todo para él. Mas tú, dice el verso 3, después de la pausa, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Pero no hay escudos que están alrededor, siempre están sobre el frente. Pero este escudo, dice David, está alrededor, me cubre, me cubre. Tú, Jehová, eres un escudo que me cubres, mi gloria y el que levanta mi cabeza. No por altanería, el que levanta mi cabeza en victoria, el que levanta mi cabeza en fortaleza, el que levanta mi cabeza porque abres salida, abres puerta por la cual yo voy a salir de esto, y esto que estoy atravesando no se apoderará de mí, no será para mí, mi Señor. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente, es decir, a 10,000, que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Ahora yo quiero que se dirija conmigo a la introducción, al encabezamiento de este salmo. Dice, Salmo de David. Él lo escribió cuando huía delante de Absalón, su hijo. Cuando él hablaba de todos los que se habían levantado, eran muchos, pero lo más doloroso que le tocó vivir a este hombre fue ver a un hijo suyo, no un hijo de otro, un hijo suyo, no procurando hacerle la vida difícil, es que huía porque Absalón quería matarlo. Absalón lo estaba buscando para matarlo. Prácticamente había perdido a su hijo.
Yo conversaba esta semana con alguien, un matrimonio, una pareja muy amados nuestros, tan reciente como hace 3 meses atrás. Le llegó una noticia que su hijo mayor acaba de fallecer en un accidente automovilístico. Se dirigía a buscar a su bebé en el daycare donde estaban teniendo cuidado de ella, y antes de llegar falleció en un accidente. Disculpen, dígale al pastor que no está permitido que entren. Se supone que eso no está funcionando. Perdieron a su hijo de forma trágica. Cuando le pregunté a él, ¿cómo estás?, me dijo, sobreviviendo. Algunos minutos más tarde, cuando hablaba con ella, con su esposa, ella se acercó hasta mí, me dio un abrazo. De esos abrazos que están comunicando algo, hay una comunicación allí. Yo pude sentir su dolor. Y me dijo, estamos de día en día, por la misericordia de Dios, de pie. Porque yo creo que es una de las experiencias más dolorosas que una persona puede experimentar, perder un hijo. ¿Sabe? En esos momentos puedo decirle muchas cosas. Ten esperanza, ten fe, ten fortalezas, y todo eso es cierto. Pero Jesús dijo que llore con los que lloran. Yo pude palpar su dolor. No es fácil. Y quien ha atravesado por eso sabe que no lo es. O sí. Pero yo quiero decirle que aún por sobre esa experiencia tan dolorosa está Dios presente. Amén. David estaba diciendo, yo prácticamente perdí a mi hijo. Su precioso hijo lo había perdido. No solamente murió, lo estaba buscando para matarlo. Y yo me pregunto, ¿y cuándo comenzó todo eso? ¿En qué momento fue que comenzó? ¿Cómo se llega hasta allí? Porque yo sé que estaba allí, pero ¿cómo se llega allí? ¿Cómo fue que tuvo que enfrentar una situación como esta? Si usted mirara el registro bíblico, antes de esta experiencia, estoy refiriéndome a Salmo 3, y fuera 2 de Samuel, capítulo 12, no lo vamos a buscar. Más tarde lo puedo buscar. 2 de Samuel 12, versos 9 al 10. Dice la Biblia, en ese pasaje, que antes de que todo esto ocurriera, este joven, Absalón, había matado a un hermano suyo, es decir, a otro hijo de David. Se llamaba Amnón. Absalón lo mató. Era su medio hermano, o hermano, punto. Lo mató. Y lo mató porque Amnón había violado a una hermana suya, hija de David. Se llamaba Tamar. Amnón violó a Tamar y Absalón mató a Amnón. Todo esto ocurrió en el seno de la familia de David el rey. Después de esto, Absalón se exilió, se fue a un lugar lejano,
huyendo de las consecuencias de lo que había hecho. Cuando regresó, se estableció en Jerusalén, donde su padre estaba, y no vino a verlo durante 2 largos años. No fue a ver a David, su padre. Estaba desconectado, alejado por completo. Todo esto ocurrió antes de que David escribiera el capítulo 3 de Salmo. ¿Dónde comenzó todo esto? Ahora sí vamos a buscar. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel 12, verso 9. Le dijo este hombre, un profeta, a David. Le dijo a David: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, a la mujer de él, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Si buscáramos la historia completa, allá al principio de este libro, dice que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, recuerde que Israel se estaba fundando como nación. En la fundación de cualquier nación ha habido guerra. Busque historia. No hay nación sobre la cual no se haya desarrollado alguna guerra, grande o pequeña, allí está. Había un tiempo en que los reyes salían a la guerra. Y dice el pasaje que David se quedó en la casa, cuando los demás estaban haciendo una escalada, defendiendo su tierra. Él se quedó en la casa, y estando en la casa, se paseaba. El texto, el registro bíblico es claro. Él se paseaba por la terraza de su casa, mientras su ejército estaba en batalla. Y estando paseándose por la terraza de su casa, a la distancia vio una mujer que se bañaba. Era el rey David. La mandó a buscar y la tomó por mujer. No le pertenecía. La tomó por mujer. Pero eso no se detuvo allí. ¿Sabe por qué? Porque un pecado trae otro. Un pecado trae otro. Era el rey David, de quien Dios dijo, oiga bien, Dios había dicho de él: lo he escogido porque es conforme a mi corazón. Y la primera vez que yo leí esto, comenzando a leer la Biblia, y yo me pregunté, pero ¿cómo un hombre que es conforme al corazón de Dios hace esto? Yo lo voy a comentar más adelante sobre eso. Eso no se detuvo allí. Aquella mujer era casada y aquella mujer quedó embarazada. De aquel encuentro, aquella mujer quedó embarazada. Entonces David orquestó, programó, coordinó y llamó a Joab, el director de su ejército, para que pusiera a Urías Eteo en la próxima batalla, para que lo pusiera al frente. Le dijo: te doy instrucciones para que cojas a este hombre y lo pongas al frente, en la primera fila, con el propósito de que sea de los primeros que caiga cuando la batalla recrudezca.
David no le puso una mano encima a Urías, pero lo mató. David mató a Urías. David tomó por mujer, a su esposa. Y Dios levantó un profeta, Natán, y le dijo, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Porque es que la Biblia deja ver dónde están los pies de barro. Este hombre tenía pies de barro. Algunos se han amparado, algunos se han justificado una postura suya para vivir como ellos quieren en un pasaje como este. Alguien me dijo una vez, mira, yo de vez en cuando le soy infiel a mi esposa. Yo acabo de conocerlo. Estaba en un tribunal de justicia. Yo trabajaba con jóvenes que recluidos en instituciones penales. Él era un abogado. Y me dijo, yo sé que tú eres cristiano. Sí. ¿Qué dice la Biblia acerca de la infidelidad matrimonial? Yo le dije. Su respuesta fue, pero David pecó. ¿Qué diferencia hay en cuanto lo hizo David a lo que hago yo? Yo le contesté, muchas. Porque David no vivió adulterando. Lo hizo una vez. Cuando este profeta lo reprendió, ojo, fue reprendido por el profeta un año después. Fue un año después que David se arrepintió de este pecado. Cuando fue reprendido por el profeta que fue enviado por el Señor, oiga bien, porque pecado es pecado. No hay más. Pero fue el rey David. El rey David pecó. Y en el pecado hay muerte. Para resumir todo este pasaje, el profeta lo reprendió, David se arrepintió, y entonces vino la otra palabra a través del profeta, no morirás, no morirás. Si te arrepentiste, tu pecado ha sido remitido. Oiga, ¿qué pecado tan grande será el que Dios no pueda perdonar? ¿Cuál es la seriedad de pecado alguno que sea más grande que la misericordia de Dios? Ninguno. Ninguno. No hay pecado que incapacite la misericordia de Dios. Solo hay algo que incapacita la misericordia de Dios. Escúchame bien. Cuando hay ausencia de arrepentimiento. Dios nos puede levantar de cualquier condición. Dios puede levantar. Menos de las excusas. De las excusas Dios no puede levantar. Cuando este hombre fue reprendido por Dios, dijo, es verdad, ese hombre soy yo. Ese hombre soy yo. Entonces yo descubrí por qué era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque se presentó delante de Dios como era, sin excusas, sin explicaciones. Ese hombre soy yo, merezco la muerte, pero fue recibido a misericordia, porque Dios es así. Oiga, dice la Biblia que antes del juicio viene la misericordia. ¿Hay juicio? Sí hay juicio, sí lo hay, pero la misericordia es antes del juicio. Y la misericordia es más grande que el juicio.
De hecho, la misericordia de Dios es cada mañana nueva. Amén. La Biblia dice, tus misericordias son nuevas cada mañana. Estrenamos misericordia cada día. Son nuevas. Su misericordia no envejece, porque en Dios nada envejece. Oiga bien, Dios no está cambiando. Dios no está mejorando. Dios no está preparándose para mejorar. Él es perfecto desde el siglo hasta el siglo. Y no hay en Él mudanza ni sombra de variación. Dios no está creciendo en misericordia. Él es todo misericordia. Dios no necesita que nadie venga a aconsejarle para decirle, Señor, perdona. Te aconsejo, yo creo que tú debes perdonar. Es lo que está en el corazón de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No es la voluntad de Dios que alguien se pierda, ninguno. Oiga, dice la Biblia que el infierno, escúcheme bien, Jesús habló escucha esto, Jesús habló en los evangelios del infierno más que del cielo. Búscalo, está ahí en los evangelios. Pero Jesús enseñó que el infierno no fue preparado para el hombre. No fue hecho para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. No se supone que hombre alguno llegue al infierno alguna vez. Ni uno solo. Si usted lee la Biblia, usted sabrá que gente sí llegará. No porque es la voluntad de Dios y no porque Dios los separó para que se perdieran. Oiga, no crea cosas como esas. Nadie vino a este mundo y nació con un sello que dice te vas a perder eternamente. Dios no elige gente para que se pierdan. Es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. Así dice la Biblia. Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y de los que no, sigue siendo el Salvador. Solo que ellos no son salvos. No lo han recibido. Eso es todo. Pero sigue siendo el Salvador. David se arrepintió, su pecado fue remitido. Sin embargo, se le dijo a David, a causa de esto, dice el verso 10, 2 de Samuel 12:10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Nunca más se apartará de tu casa, de tu familia, la espada. Él se había arrepentido, su pecado fue remitido. Pero el Señor le dijo, sobre tu casa habrá espada desde ahora en adelante. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Un Absalón, un Amnón, una Tamar. ¿Qué sucedió con Absalón? Absalón estaba orquestando la caída de David, su padre, del reino. Y estaba provocando una división en el reino. Se acercaba a gente, cuando gente iba, en esos 2 años que estuvo en Jerusalén, cuando gente sabían que ellos iban a ver al rey, él los detenía. ¿Cuál es tu problema? ¿A qué tú vas a ver al rey? Pues sucede tal y tal cosa, necesito que el rey me ayude. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Y dice el texto bíblico que fue ganando el corazón del pueblo. Fue ganando gente. Eso es una división. Una división en el reino. Yo lo voy a hacer. Y cuando tuvo suficiente gente, proclamó un levantamiento. Y ahora era David el que estaba huyendo. Y mientras huía, escribió el Salmo 3.
Allí fue donde empezamos, en el Salmo 3. Mientras huía de Absalón su hijo, porque lo quería matar, escribió este salmo. Usted pensó que este salmo había sido escrito cuando estaba en la comodidad de su hogar y cuando todo le iba bien, cuando todo estaba bien. El apóstol Pablo escribió la mayor parte de sus epístolas. Y el apóstol Pablo fue quien más aportó al Nuevo Testamento. La mayor parte de las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo. La mayor parte de esas epístolas fueron escritas mientras estaba preso. Y preso no en una de nuestras cárceles federales, ¿sabes? Allí no había una pantalla LCD, allí no había comodidad. Estaba en una cueva subterránea, no pisaba suelo seco durante semanas, estaba bajo tierra, aquellas celdas se llenaban, aquel hombre no comía todos los días. Ese era el apóstol Pablo. Por eso cuando yo leo en sus epístolas, las epístolas de la prisión, él menciona sus prisiones. Él menciona sus prisiones. Y le dice a la iglesia, no se avergüencen de mis prisiones. Yo no me avergüenzo. Porque estas cadenas, estoy en cadenas, pero soy embajador del Rey de Reyes. Aunque esté en estas cadenas, no me avergüenzo de ellas. Y hubo fruto. Esa es la diferencia entre producción y fruto. Este hombre siguió dando fruto dentro de una celda. Porque ¿qué barrote es el que puede detener la obra del Espíritu de Dios? Ninguno. ¿Cuál es la cárcel? ¿Cuál es la circunstancia que puede detener a Dios? Ninguno. Y a veces hay un ángel abriendo la puerta, como le pasó a Pedro. A veces hay un ángel abriendo la puerta de la celda. A veces no. Dios está en lo uno y en lo otro. Cuando abre y cuando no abre. Y cuando no abre, está más libre que muchos de los que están libres. Está más productivo y más fructífero que muchos de los que están libres. Porque nada lo puede detener. ¿Qué pasó con Absalón? En el levantamiento que él mismo provocó para derrocar a su propio padre, este hombre murió. Quedó enredado de su cabello en una encina, era un árbol. Su cabello largo quedó enredado allí. Y después de eso fue flechado. Fue flechado por Joab, que era la mano derecha de David. El líder militar era la mano derecha de David. Él mató a Absalón. ¿Qué pasó después? Que quien lloró a Absalón fue David. Quien hizo luto por aquel que quería matarlo fue David. Y dice la Biblia que su llanto fue tal que se oía en palacio y hasta afuera en las calles se oía el llanto de David por su hijito Absalón, que quería matarlo. ¿Qué yo aprendo de todo esto? Que nuestras elecciones, que nuestras decisiones tienen que ser tomadas en temor de Dios, porque todo lo que yo haga tiene consecuencias. El pecado fue perdonado, o sí, pero hubo unas consecuencias por las cuales David tuvo que lidiar durante el resto de su vida. David murió lleno de días. Dios le había dicho, tu reino será eterno, y lo fue.
y lo es. Es el único reino, el único reinado eterno, porque de su descendencia se levantó el Cristo y eres rey para siempre. Amén. Por eso el reinado de David, él ha dicho, será eterno a pesar de todo, por encima de todo, será eterno. Y en ese reinado de Cristo está presente todo tipo de personas. Si usted lee la genealogía que habla del Evangelio de Mateo, allí comienza en el capítulo 1 de Mateo, da una genealogía de Jesús, y entre los ascendientes de Jesús hay todo tipo de personas. Ahí está una Rahab, de quien decía el mismo registro bíblico que había sido ramera. Pero por la fe, recibió a los espías judíos que habían llegado a la ciudad, los acogió. Por la fe fue incluida en la genealogía de Cristo. Cristo es descendiente, está allí, descendiente de ella. Allí también está Ruth, que era una gentil, que además de gentil estaba completamente desprovista de todo. Y Ruth llegó a ser, oiga bien, bisabuela del rey David. No se suponía, pero por la fe entró. David tuvo que lidiar con todo esto, porque al tomar la decisión, fue una decisión, ¿sabe?, de tomar a aquella mujer por mujer y de mandar a matar a su esposo, estaba trayendo para sí un dictamen. Lo había hecho fuera de temor de Dios. Y yo quiero decir, oiga bien, nuestras decisiones, nuestras elecciones tienen que ser tomadas en el temor de Dios. ¿Lo puedo decir otra vez? En nuestra vida no puede haber liviandad. No puede haber liviandad. Liviandad es una de las características del mundo. Liviandad. Dice la Biblia que el impío se ríe de su pecado, de su propio pecado. Hace de su propio pecado un chiste. Es un chiste. Por eso es posible que haya un hombre jactándose de sus aventuras amorosas fuera del matrimonio y haciendo de eso una broma, un chiste. Es liviandad. En nuestra vida no puede haber liviandad. Más bien temor a Dios. Y yo le garantizo que si sus decisiones son tomadas en el temor de Dios, Él le prosperará. Amén. Él prosperará su camino. Amén. Él estará abriendo veredas delante. Él estará supliendo. Él estará aumentando. No se suponía que David pasara por todo esto. Lo que pasa es que la misericordia de Dios fue mayor. Pero tuvo que vivir cosas que no se supone que viviera. Un día, cuando Abraham salió de su tierra, de los caldeos, Dios le dijo, sal de esta tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Te la voy a mostrar en el camino. Algunos dirían, pues, eso es una mala logística, yo quiero saber para dónde yo voy. Si Dios me dice, ve y yo te voy a decir, cualquier estratega le diría, eso no, hay algo ahí que no está bien. Porque si usted no sabe para dónde va, puede llegar a cualquier sitio. Pero Dios le dijo, primero sal y después yo te diré. Y cuando salió en fe, sin saber a dónde iba. Pero si Dios dijo, yo quiero ir, dijo Abraham, si Dios dijo, yo voy. ¿Y cómo es? Yo, no me importa. Como sea. Si Dios me dijo,
para ello yo quiero ir, porque hay lugares y hay lugares. Y salió y le dijo Dios, deja a tu tierra y a tu parentela. Algo sucedió que se llevó a su parentela. Salió de Ur, se llevó a su parentela. Y entre ellos estaba un sobrino, se llamaba Lot. Y mientras los días transcurrían, Dios estaba prosperando a Abraham. Salió con las manos vacías, pero llega el capítulo 13 de Génesis. No tiene que buscarlo. En el capítulo 13 de Génesis dice que Dios le dio a Abraham mucho ganado y muchas posesiones, y llegó en el camino a ser hombre muy rico antes de llegar a la tierra prometida. Debo decir, a la tierra de la cual Dios le dijo que le mostraría. Antes de llegar a esa tierra, Dios le había prosperado. Y nada malo en la prosperidad. ¿Usted no quiere ser próspero? Yo quiero ser próspero. No, pues yo no quiero prosperidad. No, yo sí la quiero. Yo la quiero. No hay problema en la prosperidad. El problema está en cómo se llega allí. El problema está en que no es lo más importante. Ser próspero no es lo más importante. El asunto está en qué voy a hacer cuando tenga. Ahí está la diferencia. Cuando tenga, ¿será esa el motor de mi vida? Nunca puede serlo. ¿Será ese mi mensaje? Pues el mensaje de la prosperidad no puede llegar a convertirse en un mensaje. Porque el evangelio no se trata de prosperidad. ¿Que Dios prospera? Sí, Dios prospera. Dios prospera. Pero no hay tal cosa como un evangelio que predica solo prosperidad. Donde la prosperidad es el mensaje central. Tampoco hay un evangelio que predica solo de los dones. Hay dones del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, sí los hay. Pero el evangelio no es solo dones. Hay más, mucho más. Dios prosperó a Abraham y también prosperó a Lot. Y hubo un momento en el camino en que los pastores, los encargados de cuidar el rebaño del uno y del otro, se pusieron a discutir porque era mucho ganado y poco pasto. Había poca provisión. Y Abraham le dijo a Lot, mira, vamos a resolver esto. Escoge tú, dentro de toda esta llanura preciosa, todo este terreno, planicie abierta, escoge tú una parte de ella. Y yo escojo la otra. Eso es como si ustedes le dicen, mira, tienes esta cuenta de banco. ¿Qué parte tú quieres de ella? ¿Qué parte de este millón tú quieres? Dime, ¿qué parte del millón tú quieres? Esa es una pregunta académica, ¿verdad? ¿Cómo qué parte yo quiero? Quiero el millón. Eso fue lo que hizo Lot. Le dijo, escoge. Y Lot miró el este del río Jordán y vio que era precioso, abundante en pastura para el ganado, cosa que él tenía ganado. Pero Abraham tenía más ganado que él. Lot olvidó que su tío tenía más ganado que él. Pues yo quiero a ese millón que está allí. Ese lo quiero para mí. Solo que obvió, pasó por alto que esa llanura del este del Jordán se iba acercando a dos ciudades que se llamaban Sodoma y Gomorra. Él no escogió a las dos ciudades, escogió la llanura del este del Jordán. A él no le interesaba entrar a Sodoma y a Gomorra. Allí no había pastura para el ganado. Sin embargo, dice que fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca, alargando sus tiendas cada vez más cerca de esas dos ciudades. Cada vez más, hasta que
Llegó el día en que estaba dentro de la ciudad. ¿Y cómo se llega allí? Poco a poco. ¿Cómo es que se llega allí? Se llega de poquito a poquito. Y cuando vino a ver, este hombre ya era parte de la población de Sodoma o de Gomorra, una de las dos. Había tres ciudades más que estaban participando de lo mismo. El asunto es que la Biblia dice que la maldad creció en estas ciudades a un punto insostenible. Era tanta la maldad que Dios dijo: voy a destruir estas ciudades, Sodoma y Gomorra. ¿Quién no ha escuchado de esa historia? Sin embargo, Dios envió a 2 ángeles. Oiga, dice la Biblia en Hebreos que los ángeles son espíritus ministradores en favor de aquellos que serán herederos de la salvación. No son divinos, son creados. Nunca adore ángeles. Ellos adoran. Ellos adoran también. Porque ellos no tienen, ellos adoran junto con nosotros. Aún más, dice Hebreos, que esos ángeles anhelan mirar en las cosas que nosotros tenemos. Y Dios envió 2 ángeles y les dijo: Dios va a destruir este lugar. Recoge todo lo que tienes, recoge a los tuyos, a tus hijas, a tu yerno, a tu esposa, porque Dios va a destruir este lugar. Los yernos se mofaron. Él no se mofó, pero no quería salir y se detuvo. Y dice la Biblia que los ángeles lo agarraron y lo alaron, se lo llevaron, diciéndole: escapa por tu vida. Hay un ángel ahí alando a Lot, y detrás de él todos los que quisieron salir, menos su esposa, que miró hacia atrás añorando a la ciudad. Sentía que estaba perdiendo más de lo que iba a ganar y se convirtió en estatua de sal. ¿Cuándo comenzó todo aquello? ¿Cuándo fue que empezó todo aquel problema que estaba enfrentando Lot aquel día? Cuando con liviandad escogió la llanura este del Jordán, a pesar de que cerca se encontraban Sodoma y Gomorra. Decisiones que repercuten a corto y a largo plazo. Entonces, cuando voy a tomar decisiones, y aquí ahora termino con este pasaje. Proverbios capítulo 1, verso 7. Proverbios 1:7. Miren lo que escribió el hijo mayor del rey David, Salomón. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo quisiera tener sabiduría. Hay temor de Dios. Entonces, allí es donde empieza la sabiduría, en el temor a Dios. Pero no solo eso. Cuando dice ahí que es el principio de la sabiduría, está hablando no solo del comienzo de la sabiduría, es el fundamento de la sabiduría. La sabiduría se fundamenta, comienza y se fundamenta sobre el temor a Dios. Yo termino diciendo, yo le garantizo que si sus decisiones son tomadas en el temor a Dios, hay un final feliz. Amén. Si en vez de seguir la sabiduría del mundo, obra en la sabiduría de Dios, será bendecido. Oiga, la sabiduría del mundo y la de Dios son muy distintas. Muy distintas. En Eclesiastés dice, es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. El mundo dice, no, lo mejor es ir a la casa del banquete.
Dios dice, es mejor ir a la casa del luto. ¿Por qué? Porque tú vas allí y lo pones en tu corazón. Y ese es el fin de todos los hombres. Eso dice la Biblia. Jesús dijo, es mejor dar que recibir. El mundo dice, es mejor recibir. Jesús dice, es mejor dar. Mejor está el que da que el que recibe. El que da es mayor. Y el que da se le dará dado más. Y el que retiene lo que tiene, se le quitará. ¿Qué es mejor? Es mejor dar. ¿Dar qué? De todo. Por eso, ¿quiere usted tener amigos? Dice la Biblia. El que quiere tener amigos, ha de mostrarse amigo. ¿Quiere amistad? Tiene que dar amistad primero. La amistad no se consigue exigiendo amistad. Él solo lo va a dejar. La amistad se consigue dando amistad. Primero se da. Si nuestras elecciones y decisiones están en el temor de Dios, si está Dios presente a la hora de yo elegir y decidir, entonces Dios prosperará, Dios bendecirá, el Señor añadirá más. ¿Quiere orar conmigo, hermano? Amén. Amén. ¿Quiere orar conmigo? Señor amado Jesús, Padre bueno de misericordia, estamos diciendo este pueblo y yo que queremos vivir en tu temor decidiendo, tu temor escogiendo rumbos, dando pasos, tu temor, porque así es mejor. Te glorifica a ti y nos bendice a nosotros. Señor amado, haznos así y aún añádenos, que queremos decidir en tu temor. Porque hay un final feliz para el hombre de bien. Te decimos gracias. Gracias por tu sabiduría. Gracias por la sabiduría de lo alto, de la tuya. Señor amado, porque tú tienes tanto, cosas que ojo no vio ni oído yo. Has preparado tú para los que te temen, para los que te aman. Gracias. Queremos estar allí. Queremos vivir allí, recibiendo de ti todo lo que tú tienes, que es mucho. Gracias. Señor amado, gracias. Gracias. Te da un aplauso, Señor.